La cuenta regresiva para mí ha comenzado. Un fiscal pidió este viernes 5 años de prisión efectiva contra mí y 100.000 soles de reparación civil en un juicio basado en el bla 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 de Montesinos y sus compinches. Si el fiscal tiene éxito, si la sala accede a su pedido, yo debería estar preso para Navidad. Y es por eso que quiero hablar. Bueno, después no voy a poder hacerlo, ¿no? Si pasa eso. Pero no quiero repetir mis argumentos de defensa, eso lo voy a hacer en el tribunal el próximo lunes 12, que es el alegato final de defensa en la última audiencia del juicio antes de la sentencia. Lo que quiero hacer ahora es bien simple, en este que quizás sea el momento más difícil de mi vida. Lo único que quiero hacer, porque creo que es mi derecho, es decir cómo me siento. Y la verdad es que me siento un poco solo. Jamás me imaginé que este sueño que tuve de reconstruir el Fujimorismo, de colaborar a levantarlo de sus cenizas, iba a terminar así. Hoy estoy fuera de un movimiento y de una causa por la que trabajé por más de 11 años. Pero no sé si la palabra sea trabajar, porque el Fujimorismo no fue para mí una apuesta, mucho menos una chamba. El Fujimorismo fue mi proyecto de vida. Y más allá de perder una elección al Congreso, más allá de perder una elección presidencial, cosas que eran absolutamente factibles, lo que más me ha dolido es quedarme fuera de mi casa, fuera de mi familia, que es el Fujimorismo. Yo me fui, yo renuncié directo en directo desde las cabinas de RPP y lo hice porque ya no daba más, porque ya estaba cansado que los encargados de la campaña me acusen de estar boicoteando a Keiko, de estar desconfigurando a la candidata. Yo les estorbaba, ellos se sentían ganadores y yo no era tan optimista. Ellos pensaban que ya la campaña estaba ganada, yo creía lo contrario. Ellos pensaban que el hecho que Keiko sonría, por ejemplo, era un error. Y yo, en mi oposición radical para variar, estaba totalmente en absoluta minoría. Y era un traidor por atreverme a criticar el sacrosanto trabajo del equipo de Jaime Yoshiyama. Yo ya no soporté más que los abogados y los ingenieros dijeran delante mío en algunas reuniones del comité de campaña que necesitaban urgente un publicista, sin mirarme siquiera. Y después de haberse bajado más de 3 campañas, 3 spots y secuencias de comerciales que hice, con un concepto muy simple: Keiko al lado del pueblo. Pero a ellos no les gustaba, pues. No sé si porque lo hacía yo, no sé si porque, como decían, se parecía a la publicidad fujimorista de toda la vida, pero la verdad es que no era necesario, y no solo no era necesario, yo era un estorbo. Por eso me fui. Y en tan solo 2 días, entre la derrota, mi derrota de la elección al Congreso y mi renuncia al Fujimorismo, en tan solo 2 días me quedé fuera de mi proyecto de vida. Y lo más duro fue después de eso ver por la televisión, ya no en la cancha, en la tribuna, desde la televisión, ver cómo el Titanic se dirigía al iceberg sin poder hacer nada para evitarlo. Fue como si me arrancaran las uñas una a otra, esa sensación que nunca voy a olvidar. Después de la derrota me quedé absolutamente bloqueado. Me quedé en blanco, estacionado en el tiempo y en el espacio. Nunca me había pasado eso. Pero no había mucho tiempo para depresiones o esas cosas, porque
Había un juicio que me estaba esperando. Y un Vladimiro Montesinos que se frotaba las manos y decía, te llegó la hora. Y yo tenía que enfrentarlo. La verdad es que jamás imaginé que iba a enfrentar este juicio en estas circunstancias. Ni en mi peor pesadilla. Absolutamente solo. Una batalla que, como ya lo he dicho, es la más importante de todas, porque es la batalla por mi libertad. Libertad, sí. Ahora entiendo el valor de esa palabra. Durante más de 10 años yo me dediqué por vocación y de corazón a defender a mucha gente. Y quizás fue el gran ensayo para esta defensa, que es la más importante de mi vida, ¿no? Porque ahora me toca defenderme a mí solo, sin bancada, sin partido, con un gobierno nuevo, lleno de gente con la que he chocado todo el tiempo, y con un poder judicial y un ministerio público encabezados por un par de personas a las que confronté duramente durante el juicio Fujimori. Como alguien me decía, yo me he comprado todos los tickets para que me revienten. No es fácil, se lo juro. Tengo miedo, sí, lo confieso. Es natural, ¿no? Pero bueno, pues me ha costado entender que Dios y el destino lo han querido así. Y voy a seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Si uno más uno es dos, si hay lógica y Estado de Derecho, yo tendría que ser absuelto, pues porque no pueden condenar a nadie por la palabra de un delincuente y un compinche, porque es a lo que se ha resumido después del juicio todo esto. Pero en el Perú, pues no siempre uno más uno es dos. Y ese es mi gran temor. A veces dicen que Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Me ha costado entender que Dios sabe por qué me ha puesto en estas circunstancias, pero en el fondo ya lo entiendo. Si voy a tener que atravesar este callejón oscuro solo, si gano mi libertad, ya nadie podrá decir que usé alguna influencia política o hubo alguna interferencia en mi caso. Nadie podrá decirlo. Y si pierdo, nadie podrá decir tampoco que no enfrenté lo que me tocaba y lo que me demoré en enfrentar en un grave error. Estoy solo, pero tranquilo. Y no me voy a correr, como algunos me lo han sugerido. El lunes 12 tengo que ir a dar mi alegato final de defensa y una semana, 10 días después, para el 20 o 22 de diciembre, debe llegar la sentencia. No puedo hacer más que lo que he hecho y lo poco que me queda por hacer. Y lo que voy a hacer estas últimas 2 semanas, porque es mi derecho, en todos los medios en los que pueda y con toda la gente que me lo permita, lo que voy a hacer simplemente es dar mi última palabra.